Piali, nena toca Lilica el Tonac. Qué bueno que estás aquí en esta ventanita de este Lilica el Tonac que se llama Lili te lo cuenta. Hoy estamos en un tonali que es Chignahui Coetzpalin, 9 lagartija. Y bueno, la lagartija, ya dijimos en la lectura del tonali, que tiene dos tonos maravillosos, el verde y el rojo. La tranquilidad, la serenidad del agua, de la belleza y la fuerza, el entusiasmo, el movimiento que se ve en el cuerpo, en la mente, en el corazón, que es el color rojo. Huehuecoyot es el regente de este signo Coetzpalin. Huehuecoyot, del coyote viejo, es el dios de la danza. En el susurro de un viento travieso, en el que la risa de él mismo arrastra las flores, llega Huehuecoyot hoy para mostrarnos que el tona que llevamos tiene que armonizarse con nuestro pensamiento y con nuestro cuerpo. Nos invita a celebrar la existencia con movimientos que son poesía, que son un canto, que es una sinfonía con la naturaleza misma. Coetzpalin, la lagartija en su esencia, es la prolongación del mismo Huehuecoyot en esta ocasión. Es el reflejo del fuego interno que arde en cada corazón nuestro. La lagartija danza a veces sobre las piedras calientes, recordándonos que la vida también es un juego, que en cada paso hay un verso por descubrir, una canción que cantar en esta creación maravillosa. La piel de la lagartija es un lienzo en donde hoy nosotros vamos a dibujar sueños, vamos a ser como ella, atrevidos, vamos a soltar lo que nos impida movernos, dejar atrás lo que ya no funciona para vivir con toda la plenitud de la que somos capaces nuestra sexualidad, entendiéndola como la gran capacidad creativa que tenemos. Juntos, Huehuecoyot y Coetzpalin son el abrazo entre el cielo y la tierra, el suspiro de lo eterno en lo efímero. Huehuecoyot tiene una risa contagiosa. Nos vamos a mover con él en una danza a través del tiempo y Coetzpalin nos va a enseñar a disfrutar en calma y sobre todo también a encontrar la belleza en cada instante presente. O sea que hoy estamos en la oportunidad de celebrar lo que nosotros somos, todo lo que somos, pensamiento, corazón, entraña, júbilo, amor, poesía, erotismo, todo eso es algo que tenemos que tomar con responsabilidad. En esta danza de la existencia, Huehuecoyot y Coetzpalin nos recuerdan que somos parte de un todo, que el gozo se encuentra en cada rincón de nuestro pensamiento, de nuestro corazón, que la vida en su fragilidad es un regalo que se debe abrazar con pasión y con alegría. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Este relato se titula El canto de las flores y es una invitación a resignificar la sexualidad. Esta fuerza creativa que tenemos tanto los hombres como las mujeres, hay que resignificarla, hay que cuidarla, hay que vivirla primero hacia adentro para poder compartirla hacia afuera. Y que en la naturaleza podemos encontrar esas señales que nos ayuden a entender cómo funciona nuestro cuerpo. Porque nosotros somos parte de la naturaleza. La naturaleza nos habita. Por eso decimos, tierra es mi cuerpo, agua mi sangre, fuego mi espíritu, aire mi aliento. Bueno, pues que este relato te sea de utilidad y espero te guste. Y dice así, en un pueblo olvidado por el tiempo, porque me quería ir al tiempo del mito, pero también quiero traer el mito aquí al tiempo de ahora. Bueno, donde los días se deslizaban como hojas en el viento, vivía una joven llamada Zoraida. Su vida transcurría entre monotonías de un mercado donde los vendedores vociferaban: frutas, papaya, sandía, melón, lleve sus frutas, y especias, aquí la canela, el tomillo, el romero, y los anuncios de productos brillaban en colores artificiales prometiendo un amor instantáneo y un deseo efímero. Zoraida
con sus ojos grandes y curiosos, siempre había sentido que había algo más en el aire, un susurro que la llamaba, pero que nunca lograba descifrar. Ella era una adolescente inquieta y hermosa. Una tarde, mientras paseaba por el mercado, vio un cartel que anunciaba un perfume que prometía despertar pasiones ocultas. Atraída por la promesa, se acercó, pero al inhalar el aroma, sintió una desilusión, como si el perfume fuera solo un eco vacío de algo que debería ser mucho más. Su abuela, una mujer sabia que había vivido amores intensos y sufrimientos profundos, la había instruido en el arte de la vida y de la sexualidad, pero la voz del comercio exacerbado parecía haberse apoderado de su entendimiento. Mientras regresaba a casa, el cielo se tiñó de un rojo intenso, como si el mismo sol supiera que algo estaba por cambiar. Zoraida se sentó en su habitación, rodeada de flores marchitas y libros llenos de poesía, y comenzó a recordar las palabras de su abuela. La sexualidad, mija, no es solo un deseo que se apodera de ti, es la esencia de la vida misma, un canto que se expresa en la piel y en el alma. Inspirada por el recuerdo, decidió salir a buscar el significado de sus propias sensaciones. Caminó hacia el campo donde las flores silvestres crecían en un desorden encantador y se detuvo ante un arbusto de jazmines. Con cada inhalación el perfume de las flores la envolvía y en su mente imágenes de amor y creación florecieron como un jardín secreto. Zoraida comprendió que la sexualidad no era lo que vendía la publicidad mercantil, era una energía vital que cuando se encauzaba se convertía en poesía, en canto florido, en arte. Sentía su cuerpo vibrar con la música de la naturaleza, la sinfonía que la conectaba con el universo, el canto de las aves. En ese momento se dio cuenta de que cada pétalo, cada hoja tenía su propio ritmo, su propia danza de la vida. Decidida a canalizar esta energía, Zoraida se sentó en el suelo rodeada de flores y comenzó a escribir. Las palabras brotaban como un manantial fluyendo sin esfuerzo, danzando en el aire como mariposas. En su corazón, la energía sexual se transformaba en versos que hablaban del amor en todas sus formas. El amor de la tierra, el amor de la creación, el amor que une a las almas, el amor en el canto de las aves, en el transcurso del viento cuando acaricia las ramas altas de los árboles. Al caer la noche, cuando las estrellas comenzaron a parpadear en el firmamento, Zoraida entendió que la verdadera sexualidad era un viaje hacia el interior, un descubrimiento de la belleza que reside en cada uno de nosotros. Era un arte que iba más allá de los genitales, un canto de vida que reverberaba en cada rincón del ser. Regresó a su hogar con una luz en los ojos y una sonrisa en los labios, llevando consigo el eco de su revelación. La sexualidad ahora resignificada se convirtió en su poesía, en su canto, en su arte. Ya no era una mercancía, sino un regalo que se ofrecía al mundo, un himno a la vida que florecía en cada latido. Así, en el pequeño pueblo, donde los días parecían eternos, Zoraida se convirtió en la voz de las flores, la guardiana de un secreto antiguo que había renacido en su corazón. Y mientras las estrellas brillaban en la noche, su canto se unió al susurro del viento, recordándole a todos que la verdadera esencia de la sexualidad es un acto sagrado, un viaje de amor hacia la creación. Qué bonito, ¿verdad? Entender qué es la sexualidad para cada uno de nosotros. Ahora te voy a compartir algo de lo que Zoraida escribió en su cuaderno. En el susurro de las hojas mi cuerpo se vuelve río, fluyendo entre flores, tejiendo la vida en cada latido. Soy el jazmín que florece, la tierra que abraza la lluvia, la promesa del alba, el eco del deseo en el viento. Mis deseos
son pinceladas en el lienzo del universo. Cada caricia un verso, cada beso una estrofa de amor. La piel es un poema que se despliega al sol, un canto florido que celebra la creación. Bajo el cielo estrellado, mi alma se entrelaza con las constelaciones. Soy la savia que fluye en las venas de la tierra. En cada flor que se abre encuentro el eco de mi ser, la vibración de la vida que danza en mi piel. El deseo no es un fuego que consume, sino un viento que acaricia, una brisa suave que aviva el canto de lo sagrado. Es el roce de la hierba, el murmullo del mar, un abrazo de sombras que revela la luz del alba. En el silencio de la noche, las estrellas son mis testigos. Mi corazón se abre como un pétalo revelando secretos olvidados. Soy el viaje sin mapa, la exploradora de mi esencia, cada latido un paso hacia el abrazo de lo divino. Bueno, pues espero que te haya gustado este relato y estas hermosas palabras de Zoraida y que como ella descubras ese huehuecoyotl que te habita. Sal a danzar, libérate y vuélvete la misma creación. La energía tonálica puesta en movimiento. Quiero mandar un saludo a mi amiga Patti Quijano, una gran artista muralista, que ella verdaderamente en sus obras despliega todo esto de lo que yo estoy hablando. Ella ha sido también parte de la inspiración para crear esta resignificación de la sexualidad. Y todas esas mujeres que componen cantos con su tambor, cantos de esperanza, como su mismo nombre, a mi amiga Esperanza, me encanta oírla cantar. Y también a Erika, que es Quetzalcoatl, a Lupita Popocat, que llevan el apellido, esa fuerza del volcán Popocatépetl, mi amiga Claudia, mi amiga Marina, todas mis amigas, estas mujeres maravillosas allá, esa mujer que tengo allá en la zona de Papantla y que es mi amiga Reina, bueno, todas ellas, si alguna me faltó mencionar, Graciela, tengo tantas amigas que me han enseñado lo que es verdaderamente vivir de manera activa, creativa, disfrutando de esta sexualidad que nunca nos abandona, siempre es parte de nosotros y es parte de, independientemente de que seas hombre o mujer, tu sexualidad está ahí, esperando por ti. Hasta pronto. ¡Timota!